acompañarme. El día de hoy quiero compartirles un posicionamiento de Coparmex a nivel nacional, el cual nosotros como centros empresariales locales de aquí de Matamoros vamos a difundir para que nos ayuden a darle difusión, valga la redundancia. Por décadas, México ha buscado avanzar posiciones en la construcción de un federalismo articulado y moderno, que brinde equilibrios institucionales entre el gobierno federal y las entidades federativas, así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La importancia del pacto federal es indiscutible, porque impulsa mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la estabilidad de las finanzas públicas. En el ámbito hacendario, gran parte del incipiente federalismo que hoy tenemos como país se sustenta en los convenios de coordinación fiscal, que fueron diseñados bajo la lógica de aumentar la eficiencia tributaria, limitando las potestades recaudatorias de los estados a favor de la federación, a cambio de obtener una mayor participación en los ingresos fiscales. La coordinación fiscal no solo significa que las entidades deban de tener una disminución de sus ingresos fiscales potenciales. Por el contrario, con los convenios de coordinación se busca que los estados obtengan una cantidad mayor por eficiencia a escala que la que obtendrían si ellos establecieran sus propios esquemas tributarios, al tiempo que se beneficia el desarrollo armónico del país. En Coparmex siempre hemos pugnado por un federalismo pleno y por la organización y colaboración armoniosa entre los tres niveles de gobierno. Por ello, hoy externamos nuestra preocupación ante lo que parece ser la llegada de un modelo neocentralista que propone un riesgo a los avances de materia del federalismo de las últimas décadas, limitando la soberanía, la libertad y el pleno desarrollo de las entidades federativas. Resulta paradójico que el actual gobierno de México destaque la evolución democrática y que en los hechos se demuestre acciones propias de un centralismo involutivo. Más allá del fortalecimiento de nuestra democracia electoral, la verdadera evolución democrática de México necesariamente pasa por el cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 40. Es primordial que México se mantenga como una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación conforme a los principios de nuestra ley fundamental. Estos principios claramente reprueban cualquier forma de involución hacia el centralismo dañino, como el que se pretende imponer en pleno siglo XXI. Hace unos días el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo entrega ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020, que incluye los criterios generales de política económica, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2020. En términos generales, el paquete económico emite una señal positiva, pero presenta algunos focos de atención en lo particular, sobre todo en la materia de egresos, ante la clara apuesta del gobierno federal por el gasto corriente en detrimento de la inversión física, así como la recomposición presupuestaria de los recursos para los estados. Resulta preocupante la caída en términos reales del 0.5% en el gasto federalizado respecto al presupuesto de egresos de la Federación del 2019, misma que se explica por dos razones. La primera razón es una reducción del 0.9% en el ramo 28, que corresponde a las participaciones federales, cuyo objetivo es el de distribuir recursos entre los gobiernos estatales sin condicionamiento y a partir de sus actividades económicas. Cabe señalar que este ramo se incluye al Fondo de Fomento Municipal y que para el siguiente ejercicio se propone una reducción del 0.53% respecto al aprobado del 2019. Esto básicamente quiere decir que lo que se está dando la espalda a los municipios, comprometiendo el presupuesto designado a llevar a cabo las distintas agendas de desarrollo local, centralizando la asignación de los recursos. La segunda razón es la reducción del 0.3% del ramo 33, que entrega las aportaciones federales orientadas a las actividades estratégicas de desarrollo nacional desde los estados. Entre otros aspectos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal se disminuye en la misma proporción del 0.3%.
Esta reducción hace patente la centralización del presupuesto en una de las dimensiones más sensibles a las aportaciones estratégicas: destinar recursos en favor de la seguridad de las familias mexicanas. Con la reducción del gasto federalizado se está afectando a 25 de las 32 entidades federativas, quienes observan una reducción real de su presupuesto entre lo aprobado en el 2019 y lo propuesto en el 2020. Cabe señalar que las disminuciones más significativas fueron la Ciudad de México, Tamaulipas y el Estado de México. En este punto vale la pena destacar que el hecho de que nuestro país haya sufrido administraciones estatales con índice de corrupción alto no justifica la premisa de tener que despojar las entidades federativas de un presupuesto adecuado que les permita cumplir con su mandato. En Coparmex estamos a favor de combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas, pero no puede ser un detrimento de las haciendas públicas de los estados. Para erradicar la corrupción en el ámbito estatal, se debe aumentar las capacidades de fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que puedan auditar una parte mayor del presupuesto estatal y no solo a nivel muestral, como lo es en la actualidad. Igualmente deben aumentarse las capacidades para procesar administrativamente y penalmente los casos en los que haya desviaciones o actos de corrupción asociados al uso de recursos públicos federales que se ejercen en los estados, de manera mucho más inmediata a la ejecución del gasto. En Coparmex compartimos y respaldamos las expresiones de inquietud que provienen desde las diversas entidades federativas, derivadas de la insuficiencia de ingresos. Consideramos que las advertencias de algunos gobernadores que plantean la posibilidad de abandonar el pacto fiscal federal para financiarse a partir de sus propias capacidades de tributación son entendibles y no por ello gravemente preocupantes. El riesgo de proceder a la descoordinación fiscal como respuesta al neocentralismo supone consecuencias importantes como la cancelación de las aportaciones tributarias a la Federación por parte de las entidades o el rompimiento de los equilibrios presupuestales del Estado. El México del siglo XXI requiere de mejor inversión de nuestro federalismo, con entidades fuertes, con recursos y facultades, así como con un gobierno federal articulando los esfuerzos en favor de todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad con los principios básicos de nuestra legislación. En Coparmex reconocemos la importancia de preservar la coordinación fiscal como instrumento clave para promover el crecimiento y el desarrollo. Hay que decirlo, el pacto de coordinación actual está pensado para un mundo centralista, porque no promueve la inversión en los gobiernos locales. Al día de hoy, la suma de las aportaciones y participaciones que se destinan a las entidades alcanza los 1.7 billones de pesos. Se trata de la principal gasto fijo de la Federación. Con ello, entre otros conceptos, se pagan las nóminas, gastos administrativos y operativos, así como endeudamiento de los gobiernos municipales, pero muy poco se destina a la inversión física. De esta manera, se está degradando la importancia de invertir en aspectos fundamentales como los proyectos de infraestructura, que a la larga impulsan el crecimiento, los empleos y el bienestar de las entidades federativas. La terminación de los fondos discrecionales del ramo 23 fue un buen inicio, pero no es suficiente. Si verdaderamente queremos transformar a México, tenemos que generar nuevos incentivos y la creación de capacidades institucionales en las entidades para facilitar la inversión física y detonar el desarrollo a largo plazo. Igualmente, los estados deben aprovechar sus capacidades recaudatorias para ayudar a combatir la informalidad en la economía y con ello tener acceso a más recursos y poder detonar proyectos de inversión que beneficien a sus gobernados. En Coparmex creemos que es el momento propicio para convocar a los 3 órdenes de gobierno junto con la sociedad civil y llevar a cabo una verdadera convención nacional hacendaria que permita alcanzar acuerdos significativos en 3 dimensiones. Primero, la redefinición de las competencias tributarias, es decir, precisar nuevamente lo que recauda la Federación, cada una de las 32 entidades y los gobiernos municipales. Segundo, lograr una nueva legislación fiscal, tanto a los impuestos directos como al ICR, como a los indirectos, como el IVA y el IEPS. En este punto vale la pena señalar que no se trata de subir impuestos, en áreas de aumentar la recaudación. Para ello es fundamental encontrar nuevos mecanismos
que incrementen la base de contribuyentes y con ello elevar los ingresos de recaudación. Y en el tercer elemento para analizar en la Convención Nacional Hacendaria es la fórmula del egreso, es decir, cómo se distribuye el producto de la recaudación. Hay que resaltar que la fórmula actual, calculada en los tiempos del presidente López Portillo, ha perdido su lógica y balance y requiere de un ajuste acorde a la nueva realidad, sobre todo para dejar de perjudicar a las entidades federativas que tienen una relación negativa entre lo que aportan a la federación y lo que reciben de ella. Estamos convencidos de que con el renovado federalismo es posible fortalecer el pacto federal y de esta forma potenciar el desarrollo de cada una de las regiones.